Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8 de la mañana con 33 minutos y es El Mostrador en la Clave. Y ya estábamos en el estudio con Iván Weissman. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, buenos días. Acá llegué a la hora hoy. Ah, muy bien, lo anuncia además Iván Weissman. Sí, a diferencia de, dices tú. Que está claro, está de cumpleaños, ¿eh? Sí, por eso lo podemos perdonar, ¿o no? Lo perdonamos totalmente. Nos referimos a Mirko Macari, que debe venir en camino. Iván, quería partir por una información que está hoy día en todas partes y la tenían ustedes. De hecho, la había anoche destacada, hoy día está dentro de la portada de El Mostrador y tiene que ver con esto. Lo voy a presentar tal como está titulado. Dice: La Moneda golpea a Piñera y muestra registros de reuniones de gerente de Bancart con el exmandatario en el Palacio Presidencial. Esto se refiere a Nicolás Noguera, sabemos, gerente que encabeza Bancart y que estuvo, según un registro oficial de La Moneda, varias veces en La Moneda, junto con Sebastián Piñera. No hay registro de una reunión solos o privada entre ellos, sino más bien era una reunión donde había más personas. Sí. Pero queda ese registro. Entiendo que también eran reuniones sociales o culturales. Sí, habían de las 6 que hay 2 o 3 que eran seminarios, que habían 100 personas, pero hubo un par de almuerzos y una visita familiar. A ver, en sí mismo tampoco hay que sobredramatizar. Pero lo que pasa es que esto nuevamente de a poco, no, igual que muchas veces el hecho en sí mismo no es lo peor, sino que la mentira y el cómo se está cubriendo lo hace peor el crimen. La Moneda y Sebastián Piñera y Bancart también ha sido categórico, ¿no? Y yo no estoy revelando, yo he tenido muchas conversaciones con gente de Bancart en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Algunos los conozco bastante bien profesionalmente, ¿no? Pero ellos han sido categóricos de que no, el 2009 o incluso antes de señor Piñera, pero sobre todo desde el 2009 no tenía nada que ver y no había ninguna relación. Y la verdad es que todo indica de que sí había relación. Y la gente que conoce a Piñera y conoce cómo es su personalidad con respecto a cualquier tema y sobre todo tema de sus negocios, es completamente inverosímil de que en todas estas conversaciones y en todas estas reuniones que ya se saben incluso antes de lo que se supo ayer, de que en esas conversaciones no se tocara algún tema. Es como que el hijo no le dijera nada en la mesa, oye papá, estuvimos acá en el directorio y estamos pensando, es natural, es lo humano. Entonces, eso. Ahora, esto es, no, creo que es una piedra más en la su vulnerabilidad de donde se mezcla, ¿no?, el tema de las platas y su negocio. O sea, cuando nosotros hace un par de meses mencionamos que Bancart, que Noguera había ido a Cerro Castillo y que lo tenía incluso en su Facebook. Exacto, si la foto salió de ahí, había una foto. Yo no lo voy a decir, él lo negaba categóricamente hasta que le mostramos la foto. No, o sea, lo negaba categóricamente en conversaciones. Y dije, no, pero lo negaba y estaba la foto en el Facebook. Categóricamente lo negaba. Ahora, déjenme plantear un tema que yo he dicho varias veces acá y la habíamos escuchado esta situación y que tiene que ver con que aquí sinceremos algunas cosas. La primera es que nada de lo que revela o se revela a través de este texto de lobby, el recuento, el registro del lobby, qué sé yo, de estas reuniones, nada, a la fecha, era ilegal. Absolutamente. Nada era ilegal. Cuando Nicolás Noguera dice, oye, perdóname, pero no hay ninguna ilegalidad en eso, él tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque durante todo el periodo del presidente Piñera, del expresidente Piñera, durante todo su periodo, no existe ley de lobby. Perdón, no existe ley de fideicomiso ciego. No hay ley de fideicomiso ciego. Cuando el expresidente dice, yo hice un fideicomiso ciego, lo que nosotros entendemos por fideicomiso ciego, es decir, traspasar parte de sus platas o las platas a alguien que no, con el impedimento de que pueda recibir información al respecto, nada en Chile durante esos 4 años obligaba a que eso fuera así. Voy a poner un ejemplo para si ustedes quieren, y tú, Iván, que viviste en Estados Unidos también, lo podrás corroborar. Voy a poner un ejemplo de cómo son los fideicomisos ciegos para las autoridades en otros países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos.
En Estados Unidos la ley de fideicomiso ciego, por ejemplo, para el estado de Massachusetts. Si es que tú vas a un matrimonio y en el matrimonio está el agente de valores que te maneja el fideicomiso ciego, dice la ley que te tienes que parar y salir del matrimonio. No puedes estar ni en la sala junto con él. Los matrimonios estarían vacíos. Lógico, no pueden estar ni en la sala. Es ciego al punto de que no puedes generar una situación potencial de encuentro aunque tú estés en la mesa 1 y la otra persona esté en la mesa 78. Aquí, como no había fideicomiso ciego, tú podías generar todo tipo de encuentros. Para mí no fue para nada sorprendente esto. Tú puedes generar todo tipo de encuentros. Y lo único que básicamente puedes hacer es hacer un acto de fe en que ahí no se produjo comunicación que tenga que ver con la plata. Lo que revela esto es, a ver, no uso la palabra, no me gusta usarla gratuitamente, pero revela la mentira, porque es mucho más verosímil decir, porque es lo natural, y sobre todo en Chile, en ese círculo, decir, a ver, obviamente del 2009 yo no he tenido ningún impacto, ninguna influencia en ninguna decisión de Bancar, pero convengamos que, obvio, por la razón, ha venido a la Casa Blanca, ha venido a la moneda, o sea, es más verosímil eso y matizarlo que ser tan categórico, tanto Bancar y que cada vez que se le muestra evidencia de que esta cosa que no se veían, que no había ningún tipo de contacto, es mentira, ¿no? Cuesta más decir, entonces, si están mintiendo, ¿por qué están mintiendo? Ahora, más interesante de las visitas de Nicolás Noguera, ¿no? Hay un almuerzo, es muy revelador, que nosotros vamos a escribir una nota, porque hay un almuerzo que creo que es del 13 de junio del 2013, creo que esa es la fecha, y no sale muy poco en los detalles de todos estos mails que se filtraron, aunque no que se filtraron, que tiró la moneda, pero los nombres de ese almuerzo son muy reveladores. Ese almuerzo es una junta de directorio. O sea, no, es una junta de directorio de las personas más cercanas a Sebastián Piñera que le manejan la plata, que le hacen todo el trabajo sucio. Es una persona que se llama Ricardo Bachelet, que es primo de la presidenta, que es un tipo que trabajaba con él desde que Piñera tenía la empresa llamada CMB, que era el precursor de Bancar. Estaba Noguera, estaba José Cox, que es su amigo íntimo y es su consigliere, estaba Nacho Guerrero, estaba, pero habían como 7 o 8, pero, o sea, en cualquier otro nombre, eso es está bien, tienen una relación histórica, uno dice, estoy en la moneda, vengan a almorzar, les muestro cómo, pero ya era 2013, no era 2010. Y hay ese almuerzo, para mí ese almuerzo y los personajes de ese almuerzo que uno ha reducido donde estuvo Noguera, es mucho más revelador y mucho más, a mí me impacta mucho más ese almuerzo que cualquier otra información que está ahí. Sí, por lo menos raya para la suma en términos de esta situación. Lo que hizo el expresidente al dejar cierta plata en estas 3 instituciones, Moneda, la Reinvial y lo que 4, Vice y BTG Pascual, claro, que antes era Selfin, claro. Lo que hizo él, y que para esas platas fue traspasarle estas platas a esta gente y generar este fideicomiso ciego para que cumplieran con la ley los agentes inversionistas, para que cumplieran con la ley, porque la ley exige que tú tengas que informar al mandante, lo exige. No había ley de fideicomiso ciego, hoy día no podría ser de esa manera, pero en ese entonces la ley exigía a Selfin, a BCI, a la Reinvial y a Moneda Asset, exigía que las platas recibidas debían ser informadas al mandante. ¿Qué es lo que podía hacer el expresidente para no recibir él la información? Nombrar a otra persona a la cual explícitamente se le transmitiera esa información para no eludir la ley. Y eso es lo que yo creo que debe haber pasado. El expresidente debe haber dicho, mira, no me manden la información a mí, yo no quiero saber, mándensela a mi abogado. O mándensela a mi hijo, no tengo idea. Porque claro, como no había ley... no había ley que obligara... Armaron un artículo. Ahora, yo voy a contar una anécdota que no puedo probar que es verdad, pero me la han contado suficiente gente que estuvo ahí, que también revela que es en un viaje presidencial,
que estaba con Felipe Larraín, el presidente, que era el ministro de Hacienda, el presidente Piñera, expresidente Piñera, se puso a conversar con uno de estos personajes que estaba en uno de estos almuerzos, que ahora está en Nueva York, que trabaja para Moneda Asset, pero antes había trabajado para Bancard. Moneda le manejaba parte de este fideicomiso, y se ponen a hablar caminando por Manhattan, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le dice: oiga, Sebastián, presidente, no sé cómo, le decía, acuérdate que el fideicomiso es ciego. Sí, le dice, pero no es sordo, le dijo. No, y esa es una situación que se corrigió, porque ahora hay ley, pero por eso digo yo, todo lo que se supo de estos contactos con la Moneda y en el Palacio Cerro Castillo de ayer, tienen, llamémoslo así, la gravedad de la suposición, porque no es ilegal. Y el hecho, no que negaban cualquier ilegalidad. relación, sí, para mí es como, decían feliz cumpleaños. Eso Mirko, mismo quería presentar algo. Llegó el cumpleaños, cumpleañero. Mirko, feliz cumpleaños. Y lo excusamos porque está de cumpleaños. Fernando, pensé que me iba a tener un Negroni. Oh, pero es que esta hora solamente lo hago conmigo, porque no me atrevo a prostituir tanto a otra persona con un Negroni. Mirko Macari, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Hola, muchas gracias. Que él decía que no había que tomar antes de las 12, entonces Churchill se parece que a las 12:01 él decía, bueno, ahora ya no. Ahora sí, ahora ya. Oye, los venía escuchando y yo creo que el énfasis en el tema legal es lo de menos, porque estamos frente a un asunto que es netamente político. Claro. Es decir, es evidente que desde el punto de vista de la técnica penal, ¿no? Todo esta lluvia de información rosa apenas a Piñera, y en el horizonte no hay la configuración de un delito flagrante, no hay una prostituta muerta en la maleta del auto de Piñera. Eso es así. Si esto tiene la gravedad de la negación y la mentira, de versiones. Es decir, a propósito de Exalmar, es que descubrimos que el fideicomiso ciego de Piñera era solo para el 20 y algo % de sus inversiones, porque justamente había sacado la mayor cantidad de inversiones fuera de Chile, donde el Estado de Chile puede estar ante un permanente conflicto de interés, ¿no? Respecto de la información de ayer, ¿no? Ahora sabemos que no es tan cierto lo que decía el gerente de Bancard, Nicolás Noguera, de que nunca se había visto con Piñera. Entonces, es una cosa por goteo. Estamos frente a el tema de la credibilidad de Piñera, que nunca ha sido alta. Yo les comentaba que nosotros hacíamos en el mostrador con cierta frecuencia una nota, ¿no?, sobre los políticos más mentirosos según la prensa, y consultábamos a periodistas y editores, y habitualmente estaba Piñera siempre, o sea, no... Top 10, top 3. Entonces, esto lo va a complicar, porque en una campaña presidencial sí impacta, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Esto lo va a derrumbar? No, pero la campaña se va a tratar de esto. Piñera tiene que estar permanentemente dando explicaciones. Ahora, no es gratuito que haya una investigación en fiscalía. Lo más complejo es la información a la que acceda la fiscalía. El temor es descubrir que Piñera efectivamente, ¿no?, vía correo, haya estado preguntando y consultando que es la nota sobre que las un par de inversiones meses, de sí. Bancard. Claro. Es ahí donde está el foco de la atención. Entonces, porque una campaña presidencial puede ser exitosa en la medida en que instala y controla una cierta agenda. Y es una campaña, por el contrario, complicada, amarrada, cuando se le pone la agenda desde fuera. Lo que estamos viendo, y por eso hablamos ayer también, ¿no?, de que viene la comisión investigadora de Domínguez, es un permanente cuestionamiento a la credibilidad de Piñera y a cuestiones que, si bien no lo perforan en el electorado, la derecha le impiden crecerse. Ahí está la clave de esto. Pero ¿hasta cuándo se tira la confianza, digo yo? Porque yo coincido con Iván, contigo también, Mirko, en que lo que uno mira de esto es cómo se van cambiando las versiones. Se van cambiando las versiones, pero además, como todo este absolutismo termina en nada. O sea,
Partimos por un gran fideicomiso ciego que era, pero el discurso del día, del mes, del año, de aquí totalmente separado, y que no era tan ciego. Después, yo no tengo inversiones en las Islas Vírgenes, o sea, en cualquier paraíso fiscal, eso en un seminario lo dijo, no, eso es lo peor, y tenía. Después viene, yo jamás supe de esto, teníamos un muro chino ahí separado entre lo que pasaba Iván y yo, y resulta que finalmente el gerente varias veces fue a La Moneda. De hecho, la versión que da Nicolás Noguera, no sé si es peor o no, y dice, quiero leerlo textual porque lo tiene usted en la nota del mostrador, mandó que dice, comunicado. la separación, esto abro comillas, la separación que el presidente Piñera realizó entre sus negocios y la actividad política no significó para él separar una amistad forjada a través de muchos años. En lo personal, creo que esto da cuenta de una virtud de él. Entonces, incluso esa frase tienen aparece que dar tan... vuelta, la tienen que dar vuelta. No, Porque, yo no tengo pero ninguna además, duda. aparece como, esto incluso refleja que es mejor persona. Pero si en la pobreza, por eso No se es trata tan que sea verosímil. peor o mejor persona, yo no tengo ni una duda que Piñera los invita para jactarse. En esa reunión que tú mencionas, pero eso es lo mismo que hace con Obama. Es su estilo de personalidad. ¿Ven? Miren, pensaba que era estar acá, ¿o no? Pero era el 2013 ya, ¿no? Y en esa reunión también está la hermana Choclo Dela, que es que lo tiene metido con el tema de los contratos forward, de las platas políticas. Está el que todos le echan la culpa dentro de Bancar, que fue el tipo que operó para las boletas de Jaime Aguirre, entonces... Y por los forward es que va a tener que ir como testigo, claro, a la audiencia del caso Penta. Entonces, una tras otra. ¿Por qué ganó Piñera el 2009? Porque la campaña se trató de... Porque Frey es muy mal candidato. Porque la campaña se trató de Frey. Sí. Porque la campaña se trató de Frey y los operadores políticos y cómo, hasta y porque Marco Enrique Ominami le quitó un voto en segunda vuelta a la Concertación, pero... Marco horadó a Frey. Claro. Permanentemente. Pero por eso es que hemos hablado varias veces acá, y en esto yo quiero insistir en un punto. Ninguna de las cosas que hemos dicho respecto de lo que el expresidente hizo invitando, y eso quizás revela la dimensión de lo que las palabras dicen respecto de la realidad. Ninguna de estas cosas es ilegal. No había ley de fideicomiso ciego. Esto se hizo voluntariamente. Pero las elecciones no se tratan sobre lo legal. Por eso es cierto, por eso ya lo sabemos. Pero de repente alguien puede salir con el argumento porque lo van a decir. Lo dijo Noguera ayer. Alguien dice, pero esto no tiene ninguna ilegalidad. Es cierto, no tiene ninguna ilegalidad. Es un problema, como tú dices, de criterio político. Y es una acumulación de cosas que te hacen como ya empezar a cuestionar. Porque la primera vez el ciudadano, ese 15% que dicen que decide las elecciones, que a lo mejor la primera es, el mostrador o qué sé yo, la clave, exageran con esto. La segunda vez, pucha que le dan. La tercera, pucha, va a decir que se pega un poquito una cagada. Y empieza como a sumarse y que empezáis a cuestionar la gente que está en el y ahí centro. Nosotros publicamos ayer una encuesta de Criteria Research que muestra que Piñera bajó de febrero a marzo 5 puntos. O sea, sí le pegan. Sí ¿De quién es Criteria Research? Sorry, no la conozco. De Cristian Valdivieso y otros socios. Es una empresa que obviamente no está, su encuesta no es parte del duopolio, pero nosotros la publicamos y hacen una encuesta y estudios de opinión para empresas, ¿no? Al igual que lo hace Gadem o Adimark. Nadie vive de las encuestas políticas. No, por supuesto. Yo insisto con la pregunta. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que se estira esta confianza hacia Piñera? Pongámoslo así, esta confianza que uno puede tener en, mira, esto no me importa tanto, me importa más bien, no sé, la gestión, lo que ustedes quieran, pero ¿cuánto resiste esto de el tira y afloja con Sebastián Piñera? Porque todas las semanas sale un antecedente más, todas las semanas. Pero eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Toda la semana un antecedente más. Ahora, Piñera y la pregunta se va a responder en el tiempo. Porque el problema, repito, el problema político clave es que la campaña se trate de él, ¿no? Porque eso le impide crecer. Porque para ganar necesita crecer mucho todavía. Entonces, y en vez de poner sus propias ideas, tiene que estar respondiendo a los cuestionamientos. Exactamente, no controla la agenda se trata de él. Y eso es lo grave para la candidatura, que sabemos que va a ser anunciada entre lunes y martes. Ahora, eso es lo grave para la candidatura. Esto es una batalla comunicacional. Esto es lo grave para la candidatura de Piñera, pero la otra mirada, desde el otro lado, dice, sí, ok, es grave. La gente anteriormente ha sabido cómo es Sebastián Piñera y lo ha apoyado, es grave, pero tiene el 20 y tanto % de los votos y está a distancia tan sideral respecto de cualquiera que lo siga, que
que suponer que él, por el hecho de que eventualmente pueda no querer cambiar en su patrón de conducta histórico, va a hacer de que no se presente por esa pura razón, me parecería a mí casi ridículo. El argumento que el expresidente debe estar diciéndole a muchas personas de su sector que le dicen, oye, ¿sabes? Miremoslo con cuidado, tenga para aquí. Y él va a decir, ¿a quién? ¿Y a quién ponemos? Que tiramos a Manuel José Sandón a la pelea, que tiene 4%, 3% de los votos. Anunció que va a la primaria. ¿Cuál crees tú que va a ser el tema de campaña de Manuel José Sandón? Piñera. Ya. Obvio. O sea, el tema que ha sido siempre en los últimos 8 meses. Él solamente habla Piñera. La campaña del 2009, donde ganó Piñera, no se trataba de Piñera, se trataba de Frey. Si ese es el problema que tiene Piñera. Ahora, él va a dar la pelea porque está en su personalidad, porque tiene cuero duro, porque se siente desafiado por todas las razones que sabemos. Fernando, pues está, y por lo mismo va a estar en la encuesta. Es lógico. Pero ¿dónde está la atención? Ellos van a tratar de instalar, bueno, vía el acto, vía el anuncio, si todo esto es retórica. Además, no sabemos, Piñera es candidato desde el 11 de marzo del 2014, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con hacer un buen timing, que ha sido muy bueno, de generar la expectativa en torno a esto y ritualizar la política. Se trata de rituales. Entonces, él anuncia su candidatura, después salen todos los partidos de la alianza de Chile Vamos a apoyarlo, etcétera. Con eso tiene prensa, se le permite hablar. Y tiene una en la manga que yo encuentro que es súper potente. Él tiene el as en la manga para decirle a todo su sector que eventualmente lo puede cuestionar un poquito. Pucha, sabéis que quizás en una de esas, si nos pilla un escándalo más, como los que amenazó Jurasek en la mitad de la campaña, eventualmente esta cosa puede delatarse, y Sebastián Piñera tiene toda la razón cuando les puede decir, sí, no tengo ningún problema, pero para gobernar primero hay que ganar. Y díganme ustedes, ¿cuál otro está más posicionado que yo para poder ganar? Sí, yo concuerdo con Fernando también ahí. Ninguno, po. Pero sin duda. Y por lo tanto hay que cerrar los ojos ya, upa. Pero estamos hablando de menos del 50% del electorado que tiene una decisión tomada o que se manifiesta positivamente respecto de algún candidato. Es decir, hay más energía fuera del sistema que adentro en este minuto, de acuerdo a las mismas encuestas. Entonces, por eso yo ojo con los techos. O sea, aquí el problema de Piñera no es su base es sólida, no se ha movido, pese a todo, del 24-25%. Sube, baja, el caso lo impacta en términos de opinión pública, otro caso lo podrá impactar más de repente, después vamos a estar en la atención respecto de otros candidatos, y entonces eso le va a permitir flotar ese tiempo, pero el tema es el techo. Yo creo que la elección esta, a no ser de que también encuentre esa visión, una prostituta en el auto que dice Mirko, yo creo que en ese sentido el tema más importante de la elección, y que lo hemos hablado contigo, Mirko, en otro contexto, es una elección de cuál es el futuro de la centroizquierda chilena, ¿no? Por fuera, Frente Amplio, si la Constitución sigue. Yo creo que no. Yo creo que obviamente siempre hay múltiples, pero los casos de platas políticas y el nivel de descomposición que estamos viendo del sistema político, a propósito del tema del refichaje que comentaban ustedes en la mañana, nos habla de un tema ético muy, muy fuerte. Y va a ser muy decisivo lo moral. Sí, esto, es decir, y eso es una mala noticia para Piñera. Pero una buena noticia para el país. El frame de la campaña del 2009 no se trató de lo ético, se trató de cómo salías de una coalición que había gobernado 20 años. Si le daban la oportunidad a otro o no. Y era razonable, era atendible, ya. Bueno, ¿por qué no? Piñera votó por el no, Piñera no es pinochetista, y la gente finalmente Hoy día la campaña se va a tratar, creo yo. Va a ser un factor. ¿No? Se va a tratar de la desconexión entre élite y ciudadanía. Sí. Y la rabia que hay con el club del poder. Lo que pasa es que Piñera, como digo, pero lo que pasa es que en la derecha ese debate se va a postergar, porque Piñera es, a no ser de que pase algo, es el candidato, mientras que en la centro izquierda o en la izquierda o los partidos progresistas ese debate va a ser más fuerte. Oye, lo que ni siquiera hablamos, el rol de la moneda. Yo sé que es institucional, que tienen que entregar esta información, pero igual es fuerte, así como la moneda del gobierno. Sí, no podían hacer otra cosa, entiendo yo. Pero entiendo yo que quien lo pide es el diputado comunista. El diputado comunista Daniel Núñez, que yo supongo que él es el que lo revela. No revela que lo filtra. Lógico, porque él es el que... Lógico, él lo recibe porque cualquier diputado puede solicitar a la moneda
una información equivalente. Verdad. No es la moneda la que lo revela, sino que le responde al diputado y el diputado lo Le filtra. echo la culpa a Mirko por el titular que eligió él ayer, me confundió. Pero es verdad. por No, supuesto. pero, o sea, Sí, sí. no. Yo lo que digo es que la moneda puede amañarlo, pero no lo hace, lo entrega rápidamente. En definitiva, es la moneda la que entrega este nuevo antecedente. Sí, pero Y lo hace feliz, además. sí, está bien, no es pero, una filtración, pero lo hace porque no. está obligado legalmente a hacerlo. Por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Si es que mañana Alberto Espina o Jaime Belolio le pide a la moneda una cosa similar para, por Sí, ejemplo, alguien de un ministerio de Michelle Bachelet, está obligada la moneda a mandarle la cuestión exactamente y lo pueden blandir y salir a la publicidad tal Bueno, cual. pasó en el como caso ocurrió. Pero Cabal cuando con el Riquelme, con cuando el Verdad, administrador de la Sí, moneda, administrador que desde financiero. la derecha pidieron los Exactamente. informes oficiales y la moneda tuvo que dar de cuántas veces había Pero ido. eso no es que la ¿Cuánto moneda va a haber? revela, la moneda responde a una obligación legal por una inquisición que tiene que ver con la transparencia Cuando pública. aparecieron antecedentes sobre la campaña de Bachelet del 2006, el fiscal Gajardo pidió a la moneda incautación de computadores y la moneda las negó. Fue al tribunal para que no se le incautaran y no pasó nada. Sí, pero es que es Ah, distinto, o sea, es entonces, distinto la eso moneda con. puede pelearlo, Tienes bueno, toda la razón, pelearlo, pero que es súper distinto simple. eso con la información de transparencia pública que se puede exigir por parte de cualquier ciudadano y cualquier O sea, claro, parlamentario. esta información la podríamos haber pedido nosotros. Exactamente, lo podríamos pedir nosotros. Pero si te la quieren dilatar y te la quieren amañar, lo van a hacer. Así funciona la política. Ya, pero No, yo estoy pero- seguro que este pedido sí fue como una sonrisa. No sé a quién le llega en la No, claro, moneda y fue dice, pídanme, por favor, pídanos esto, miren. Claro, Así funciona también, ¿no? puede ser, no sé. Sí. O sea, uno Parece- se imagina que sí, ahora. Ahora, o sea, yo uno insisto, se imagina que sí. yo insisto en una cosa, nada de lo que aparece, y eso es una debilidad del sistema. Lo que estoy diciendo yo es una crítica a la debilidad del sistema. Nada de lo que está estipulado ahí en esos documentos era ilegal a la fecha. Uno podía perfectamente, para ponerlo en positivo, uno podía perfectamente hacer un fideicomiso ciego, llamarlo ciego, que no era, pero podía perfectamente hacer un fideicomiso y después contactarse, ir a jugar golf, comer, almorzar con el agente inversionista, si quería, que le estaba moviendo las plata, incluso con toda su empresa, porque no era ilegal, porque no había ley de fideicomiso. No, pero el punto es que Bueno, ¿qué ese es pasa? el estándar Que de lo sí, legal. No, pero pasa que Tú también estuviste en Estados Unidos y tú entiendes que lo esencial acá en estos temas de transparencia, cuando se trata de autoridades o de quienes aspiran a hacerlo, O conflicto es la de- fe pública. Sí, por supuesto. No, y el hecho de que ellos han sido porque tan el sistema vociferantes, decir de supone- que no había relación, de que ya no tenía nada que ver, no, él está en el piso de arriba, pero acá no viene nunca. Sí, no, yo vine acá, pero no lo hablé, no. O sea, eso es el punto que lo hace tan relevante esta nueva información, que orara nuevamente esta mentira de que no había relación, de que no se hablaban. Ahora solo ellos dos saben de qué hablaban. Iván Weissman, Mirko Macari, que lo pases bien en el cumpleaños además, ¿ah? Lo estoy pasando bien. ¿Lo está pasando bien Sí. ya desde ¿No lo invitó temprano? a la fiesta? No ha llegado Sí, ninguna tío, invitación. Arrendó el Baco. Hay una fiesta mira, íntima nomás, ¿no? Es Una invitado. venta de 45. No, nosotros no nos ha llegado ninguna invitación por lo menos. Ya, que les vaya bien, ¿ah? Pásalo bien, Gracias, Mirko. nos vemos. Son las 9, esto fue El Mostrador en La Clave.